Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de TDP. En el día de hoy vamos a conversar o a sugerirles un diagrama de clases reducido para el juego que vamos a estar aplicando durante este cuatrimestre, el Tetris. ¿Sí? Para comenzar, como hacemos frecuentemente, y más allá de que tenemos un enunciado que nos describe brevemente lo que es el juego en sí, vamos a tratar de relevar aquellas entidades que son relevantes o que vamos a tener que tener modeladas en nuestro diagrama de clases para poder relacionar entre sí. ¿Sí? A partir de lo que es el juego tradicional y lo que conocemos, vamos a ver que existen un conjunto de entidades como ventana, grilla, bloque y tetrimino, que son en definitiva aquellas que aparecen o que frecuentemente vamos a estar indicando como entidades relevantes en lo que es el juego en sí. Entonces, a partir de estas entidades vamos a comenzar nuestro diagrama de clases reducido, tratando de interpretar cómo esas entidades pueden o esas clases pueden relacionarse entre sí para dar lugar a la implementación del juego. ¿Sí? En primer lugar, lo que vemos es que tenemos como dos grupos, podríamos decir. Por un lado tenemos la ventana, que va a dar lugar a la representación que tiene que ver con la cuestión más gráfica. ¿Sí? Y por otro lado tenemos un subconjunto de clases que podremos denominar grilla, bloque y tetrivino, que están asociadas con la lógica propiamente dicha del juego. Sin embargo, a partir de esto lo que uno debería tener en claro es que la ventana tal vez no se va a comunicar de forma directa con las entidades grilla, bloque o tetrimino, sino que debería haber o sería necesario que exista una entidad intermedia que de alguna manera sirva, mejor dicho, como puente para comunicar a todas ellas. ¿Sí? Es por eso que nosotros vamos a modelar a través de una clase que se denomina juego esta entidad intermedia de alguna manera que mencionábamos antes. ¿Sí? Esta entidad juego lo que va a hacer de alguna manera es, de nuevo, servir de puente entre la componente que implementa la cuestión gráfica y las componentes que de alguna manera modelan la cuestión más lógica. Y en particular el juego tendrá, obviamente, como utilidad el hecho de la validación de las reglas, llevar en cuenta el puntaje, el tiempo del juego, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que naturalmente va a existir una necesidad de comunicación entre las clases juego y ventana que posiblemente sea uno de los canales más utilizados de comunicación. Por un lado, la ventana se encargará de notificarle al juego, por ejemplo, los eventos que se producen a partir de la interacción con el usuario, de la misma manera que el juego en determinados momentos le va a tener que indicar a la ventana que actúe o que refleje los cambios que se vayan a realizar, ya sea en la grilla, en el bloque o en el tetrimino propiamente dicho que se va moviendo. ¿Sí? Esa relación o esa comunicación la vamos a, mejor dicho, esa comunicación la vamos a modelar a través de la relación de asociación que vemos entre ventana y juego, que es una relación bidireccional. ¿Sí? Tanto el juego necesita poder comunicarse con la ventana, lo hará a través del atributo mi ventana, de la misma manera que la ventana necesita comunicarse con el juego y lo hará a través del atributo mi juego. Una vez esto, pasemos a analizar qué es lo que sucede con las relaciones de este subconjunto de clases que de alguna manera podemos interpretar que dan lugar a la implementación de la lógica del juego. En particular, si analizamos lo que es la grilla y el bloque, nos vamos a dar cuenta que claramente la grilla, ¿sí? Se compone de cierta manera de lo que son las instancias de la clase bloque. ¿Sí? Y en particular, para analizar si esto es una relación de agregación o de composición, podríamos ver que no pareciera tener sentido que exista un bloque si no es parte de una grilla, así como no podría existir una grilla sin que existieran sus bloques. Esto nos da lugar a pensar entonces que la relación es una composición. La vida de las instancias de cada una de estas clases parece estar a la par, digamos, muy relacionadas y por eso podemos analizarlo como una composición. La grilla entonces se va a componer de uno o más bloques que vamos a modelarlos a través del concepto de matriz, como una grilla que va a tener componentes. Y la pregunta en este sentido es, bueno, ¿la dirección solamente es de grilla hasta bloque o es necesario que el bloque también se comunique con la grilla? Bueno, en relación a que a medida que el bloque vaya modificando su estado, llamémosle por ejemplo que pasa de estar libre a ocupado porque un tetrimino está pasando por ese sector, posiblemente el bloque deba notificar de alguna manera a la ventana que debe modificar la forma en la que se visualizaba ese bloquecito dentro de lo que es la grilla en sí. Por lo tanto, este bloque va a necesitar, para no relacionarse directamente con ventana, de alguna manera poder comunicarse con grilla y la grilla de alguna forma llegar a la ventana, ya veremos cómo,
Por eso mismo vamos a dejar esta relación desde bloque hacia grilla a través del atributo miGrilla. Bien, una vez esto, veamos qué pasa con la grilla y el juego, si se relacionan y si es que es así, de qué forma. De forma similar a lo que mencionábamos anteriormente entre grilla y bloque, lo que veremos es que el juego, independientemente de que implementa o en que encapsula parte de la lógica de la aplicación, es claro que no puede funcionar si no lo es haciendo uso de una grilla. Van a estar relacionados entonces el juego y la grilla. Sin embargo, no van a existir en nuestra aplicación instancias de la clase grilla que no sean justamente parte del juego, de la misma manera que vamos a ver que el juego no tendría sentido de que exista como una instancia de esa clase si no lo es también compuesto por al menos una grilla que le permite modelar justamente los bloquecitos que dan lugar a la pantalla, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que vamos a ver es que va a existir una relación entre juego y grilla. Lo vamos a modelar como una relación de composición, de nuevo. El juego y la grilla como instancias van a tener un mismo tiempo de vida y va a ser el juego quien de alguna manera se encargue de crear esa instancia de grilla. Y el atributo a través del cual se va a comunicar el juego con la grilla es el atributo que yo llamo grilla principal, ¿sí? De la misma forma que hablábamos anteriormente, tal vez la grilla en algún determinado momento requiera comunicarse con el juego para notificarle alguna modificación de alguno de sus bloques. Por lo tanto, también vamos a modelar la relación desde grilla hacia juego a través del atributo miJuego. Bien, una vez que tenemos esto, nosotros sabemos que el juego, y hasta el momento en el que finaliza, digamos, siempre mantiene en movimiento el concepto de tetrimino, ¿sí? Una instancia de la clase que nosotros llamamos tetrimino. Entonces va a ser necesario que el juego mantenga relación con ese tetrimino que va a estar en movimiento, ¿sí? Esa relación la vamos a modelar como una asociación. En este caso es una asociación de juego a tetrimino. Fíjense que en principio, y sin indagar con profundidad en las operaciones propiamente dichas, que eso lo vamos a hacer luego con un diagrama de clases completo, en principio uno inferiría que no hace falta que el tetrimino conozca a la clase juego, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a modelar una relación unidireccional desde juego a tetrimino, en este caso a través del atributo tetrimino actual. Una vez esto, quedaría o sería interesante pensar, bueno, cómo se relaciona el tetrimino con el resto de las clases, ¿sí? Y en particular lo que tenemos que tener en cuenta es que el tetrimino está formado por al menos, bueno, por 4 bloques, no al menos, son 4 bloques que, siguiendo alguna distribución en particular, definen el tipo de tetrimino específico, ¿sí? Así como vemos un tetrimino tira, tenemos tetriminos en formato de L, de J, de S o el mismo cuadrado. Vemos que todos esos tetríminos tienen 4 bloques. Y claramente la existencia del tetrimino depende del momento en el que se está moviendo. Cuando el tetrimino de alguna manera deja de moverse, o sea, llega a un punto en el que no puede avanzar más hacia abajo, ese tetrimino desaparece como concepto, pero sí persisten los bloques que formaban parte de ese tetrimino, que ahora están como estáticos ubicados adecuadamente en la grilla. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que el tetrimino es una agregación, en este caso, de 4 bloques en particular, porque los bloques tienen existencia más allá de la existencia o no del tetrimino. Eso es lo que distingue de alguna manera la relación de agregación de la decomposición, y en particular tenemos que nombrar esa relación que tiene el tetrimino con esos 4 bloques. Una alternativa que nosotros consideramos adecuada y que la sugerimos es que los tetriminos tengan de alguna manera identificados los bloques con algún tipo de nombre. Por ejemplo, independientemente del tipo de tetrimino, nosotros podríamos ver que en el caso de la tira tenemos 4 bloques que podríamos nombrar W, X, Y y Z, de la misma manera que si fuesen una L, una J o un cuadrado, siguiendo algún tipo de distribución en particular que nos ayude a nosotros luego a poder trabajar el comportamiento de ese tetrimino en particular. Entonces los 4 bloques los vamos a nombrar con esas 3 letras, W, X, Y y Z, o con un nombre que pueda de alguna manera caracterizar a cada uno de los bloques. Finalmente, como bien mencionábamos recién, no existe un único tetrimino con el que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta aplicación. Hay diferentes tipos de tetriminos y cada uno de ellos, independientemente de distinguir el formato visual que tienen o que nosotros vamos a ver en la gráfica, también van a requerir de distinguir el comportamiento que tengan cuando se muevan hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia algún lugar. Por ejemplo,
Acá tenemos dos tetriminos diferentes que cuando se les solicita moverse a izquierda, por ejemplo, deberían indagar las posiciones libres a izquierda, dependiendo de su formato, diferentes bloques, ¿sí? Este tipo de situaciones en donde dependiendo del tipo de tetrimino se debe de alguna manera realizar un tipo de comportamiento en particular, nos da lugar a pensar que lo adecuado en estos casos sería en principio que la clase tetrimino sea abstracta, un concepto abstracto, pero en particular que esa clase abstracta se vea de alguna manera implementada y especificada a través de una jerarquía de herencia por clases específicas que determinan el comportamiento específico asociado a cada uno de los tipos de tetrimino, ¿sí? El juego va a conocer un tetrimino y después por la vinculación dinámica del código, ese tetrimino será un tetrimino con formato I, J, L, S, Z o T, que es el nombre que toman las diferentes figuras que se conocen para este juego del Tetris, a través de esa jerarquía de herencia. Bien, en particular lo que nosotros sabemos es que cada tetrimino, ¿sí?, al momento de resolver, y si es que de alguna manera decidimos que el comportamiento de moverse sea resuelto a través del tetrimino, la clase tetrimino, vamos a ver que es necesario que el tetrimino conozca los bloques adyacentes a los bloques que forman parte de ese tetrimino, y eso, o esos bloques los va a poder conocer siempre y cuando tenga de alguna manera comunicación con la clase grilla, ¿sí? Entonces en este sentido vemos que hay una necesidad de que el tetrimino conozca la clase grilla para poder, por ejemplo, solicitar los bloques adyacentes a los que forman parte de ese tetrimino, y esto lo vamos a modelar justamente a través de la relación desde tetrimino a grilla con el atributo miGrilla. Por último, existen tres entidades que serán también necesarias modelar y que no forman parte directa de lo que eran las entidades relevantes o que capturamos en la lectura del enunciado. Esas entidades son el reloj, el bloque gráfico y el tetrimino gráfico. Comencemos hablando un poco del reloj. Como ustedes saben, en la aplicación cada determinado tiempo tiene que automáticamente hacer mover el tetrimino actual por la pantalla. Ese tiempo que va a ir pasando entre movimiento y movimiento que va a ir realizando el tetrimino tiene que ser de alguna manera contabilizado o controlado por alguna entidad que se encargue de esa función. En este caso la entidad de reloj será la que se encargará automáticamente de controlar ese tiempo y darle aviso a la clase juego de que tiene de alguna manera que modelar el juego, el movimiento hacia abajo del tetrimino actual. Así como el reloj tiene que notificar a la clase juego, y por eso vemos la relación de asociación entre reloj y juego a través del atributo miJuego, el juego cada tanto va a tener que notificarle al reloj que el tiempo entre el aviso y aviso para mover el tetrimino hacia abajo tiene que ir decrementándose. Esto es, por ejemplo, porque el usuario llegó a un determinado nivel o un determinado puntaje y la complejidad del juego tiene que crecer. Por esa razón, la relación de asociación entre reloj y juego es bidireccional. Además de esto vamos a tener una clase tetrimino gráfico. En este caso, esta clase va a modelar de alguna manera la representación gráfica que tiene cada uno de los tetriminos dentro del juego, y veremos que cada tetrimino gráfico va de alguna manera a estar compuesta por 4 bloques gráficos, que también podremos notar como W, X, Y y Z. A su vez, ese bloque gráfico que modelará aquellas operaciones y características propias de la representación gráfica de cada bloque tiene de alguna manera que permitirle al bloque comunicarse con este. Por ejemplo, el bloque va a tener como atributo miRepresentación o el atributo miRepresentación como nombre asociado al bloque gráfico. De esta manera, y aunque todavía no quede muy en claro, vamos a de alguna manera modelar las componentes gráficas del juego, ya sea del tetrimino o del bloque, que de alguna manera nos permitirán facilitar esa tarea. Bien, con esto llegamos entonces al final de este diagrama de clases reducido para la clase Tetris. En un próximo video avanzaremos sobre la definición puntual de las operaciones y los atributos, de alguna manera haciendo un diagrama completo. Por supuesto, esperamos que este video les haya sido de utilidad.